pues ya vamos a entrar a la segunda parte de este día. Son las 11:30 de la mañana y vamos a ver lo que es acerca de la divinidad. Vamos a entrar con ese punto primero, ¿sí? El concepto hebreo de divinidad, porque cuando dicen Yeshua es Yahweh, Yahweh es Yeshua, de hecho voy a tener ese tema, lo vamos a tratar con amigos. Quiero invitar a algunos amigos aquí al en vivo para que tratemos, para que ellos den su punto de vista y pues ustedes puedan escuchar 2-3 puntos de vista en cuanto al tema, para que al final cada quien tome sus conclusiones de acuerdo a su fe, de acuerdo a la religión que practiquen, porque si son cristianos, si son judíos mesiánicos, si son mesiánicos, si son judíos, si son musulmanes, qué sé yo, cualquier religión. Entonces, cada quien va a tomar sus conceptos, sus definiciones, pero de acuerdo al concepto hebreo de la divinidad, para que una persona tenga esencia divina, debe de poseer un atributo. Ojo, para que tenga esencia divina, debe poseer un atributo. Cualquier persona que diga, yo soy divino, perfecto, no hay problema que lo diga. Pero según la mentalidad, de acuerdo a los conceptos del judaísmo, debe de tener esto: inmortalidad, ser eterno, más bien, la eternidad. Si esa persona tiene eternidad, entonces es divino, ¿ya? Para un judío. Por eso es que cuando las personas le quieren hablar, los cristianos le quieren hablar a un judío acerca de Cristo, Jesucristo, que la palabra Jesucristo ya es, Jesús es Dios. Por eso dicen, no, espérame, porque para nosotros es otra cosa. Dice, si esa persona tiene eternidad, entonces pues tiene esencia divina. Pero, ¿qué significa la eternidad entonces para un judío, para el judaísmo? Si esa persona tiene el atributo divino, entonces es porque tiene un cuerpo inmortal. Número 1, tiene un cuerpo inmortal. Nunca va a morir. Entonces, tiene una esencia divina. Ok, número 1. Para el judaísmo, dice, para que una persona tenga esencia divina, debe poseer un atributo importante, la eternidad, y eso significa que tiene un cuerpo inmortal, que jamás va a morir. Yeshua murió. Ok, Yeshua murió. Que de acuerdo a la tradición dicen que resucitó, esa es otra cosa. Pero en primera instancia, Yeshua fue formado como cualquier ser humano, un hombre y una mujer. Resucitó, de acuerdo a la tradición cristiana. Bien. Entonces significa que si una persona tiene esencia divina, si tiene una esencia divina, significa que no es creado, ni tampoco se destruye. Es decir, no muere. Yeshua fue procreado por un hombre y una mujer. Aunque hay una versión que en lo personal ahorita no puedo documentarla así, pero hay una versión donde supuestamente Miriam fue violada por un soldado romano, ¿ok? Y de ahí vino Yeshua. Esa es una versión. Ahora, que conste, lo estoy diciendo, esa es una versión que existe, que se oye, que está... déjenme decirles en dónde está. Ahorita se me vino a la mente, no lo tengo el dato bien para decirles, está en tal lugar, lo encontré, ahorita no lo tengo. Pero seguramente algunos de ustedes, y si tiene el dato completo y lo sabes, ponlo ahí en el chat, de la versión, esa es una versión, de que Miriam fue violada por un soldado y de ahí nació Yeshua. Bueno, otra versión es que realmente Joseph, que era una persona más grande que Miriam se especula, no tenemos una edad que digan, bueno, Miriam tenía tal edad, no hay un dato así para asegurarlo, pero hay una especulación
aproximada, de acuerdo a los costumbres que hacían en aquellos tiempos en los hebreos, los israelitas, vamos a decirlo así. Tenía como entre 14 y 15 años, tenía Miriam de edad, ¿ok? Entonces, pues yo creo que ahí sí es una especulación, no hay una que podamos verificarlo, de acuerdo a las costumbres, donde Joseph era mayor que ella era una jovencita, una adolescente, por decir, pero era la costumbre, y que Joseph puso su semilla en el vientre de Miriam. Esa es la otra versión. La tercera versión es que no Joseph no puso semilla, o sea que no la embarazó Joseph, sino que la embarazó Dios, de acuerdo al punto este. Entonces, si estamos hablando de este punto y de acuerdo a lo que es el matrimonio, esto es adulterio, porque esto ya viene siendo de acuerdo a los griegos, ¿sí? Como Zeus embarazó a la mamá de Hércules, que tomó la forma de este anfitrión, y embarazó a la mamá de Hércules, ¿sí? ¿Eso qué es? Eso es adulterio, porque no fue concebida por su propio marido. Bueno, esta es una tercera versión. Tenemos tres versiones ahora, con referente a Yeshua, ¿sí? El del soldado, que Joseph sí puso la semilla, y el otro es que fue embarazada por Dios, por el Espíritu de Dios, de acuerdo a Mateo y Lucas. Bueno, ahorita vamos a tocar ese punto porque ya tenemos tan solo en la misma Biblia cristiana, no está la del soldado, pero sí están las dos versiones donde Joseph y Miriam juntos procrearon a Yeshua y que fue procreado por Dios. Esas dos versiones sí están en la Biblia cristiana, la del soldado no. Como repito, si alguien sí tiene el documento en dónde está, ayúdenme, pónganlo ahí, porque esta cabecita como que no lo anoté, no era plan hablar de eso. Alguien me hizo un comentario, ¿no?, del soldado, y sí, cuando yo lo leí digo, sí, precisamente sí sé de esa versión. Entonces la divinidad significa, o más bien la divinidad no significa que tenga la naturaleza y la esencia de Dios, o sea, como Dios mismo. O sea, divinidad eso no significa. Es que era divino, sí, pero el ser divino, estamos hablando en el contexto hebreo, el ser divino no significa que tenga esa naturaleza y esencia de Dios, como Dios mismo. Y ahí es el punto, porque cuando se interpreta estos temas, tanto el griego como con la mentalidad griega o grecorromana y la mentalidad hebrea, ahí es donde chocan. Y son cosas muy diferentes, ¿ok? Ahora, según la teología paulina, Yeshua es divino después de su muerte, y es decir, después de la resurrección, Yeshua tomó esa divinidad. Pero acuérdense que divinidad, de acuerdo al concepto hebreo, lo vuelvo a repetir, divinidad no significa que tenga la naturaleza y la esencia del Rey del universo, del único Dios, ¿sí? Del Yud, Het, Bat, Hei, como tú le llames. Y algunos me dicen que es Jehová, Yahvé, Yahweh. Pues ninguno de esos es, ¿sí? Hashem, como tú le digas, ¿sí? Yo mejor digo el Rey del universo, el único Dios, el único Elohim, como le quieras llamar. Bueno, no es que tengan su esencia y su naturaleza, no, divino no es eso. Ahora, de acuerdo a la resurrección, de acuerdo a la tradición cristiana de la resurrección de Yeshua, no hay evidencias, aunque me dice, ¿cómo no? Si está escrito, no, el que esté escrito en unas cartas que recolectaron y escogieron de entre tantos escritos que hay, cerca de 5,000 escritos, pedazos y de escritos que hay acerca de los temas del cristianismo, tan solo evangelios hay 80, y nada más escogieron 4. Entonces, así la Iglesia Católica Romana, que son los que iniciaron el cristianismo, ellos escogieron eso para apoyar su teología. Pero fuera de estos escritos, o sea, de manera extrabíblica, no hay evidencias, no las hay. Para un evento tan importante de que, dicen, más de 500 personas lo vieron, bueno, tenía que haber sido un boom en ese tiempo. Ese tema ahorita no lo voy a tratar, porque eso es un tema
que hay que ver muchas cositas, muchos detalles, hay muchas preguntas que hay que resolver, ¿sí? Bueno, estamos hablando de Yeshua, si Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua, entonces estamos ahorita analizando esto. Hay 4 interpretaciones de la divinidad de Yeshua, o de que lo quieren hacer Dios. Hay 4 interpretaciones. Mateo y Lucas dice que Yeshua se hizo, pues es Dios desde la concepción, porque Dios lo procreó, un semidios, por decirlo así. Mateo y Lucas lo que nos están presentando es a un semidios. Luego tenemos a Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, y él dice, no, Yeshua se hizo divino en la inmersión, en el bautismo, como tú le llames. Luego viene Juan y vota a todos, a Pablo, a Marcos, Mateo y Lucas, y dice, no, todos están mal. Y Juan, el gnóstico, ahora nos presenta a un Yeshua que preexiste, pero en la forma hebrea. En la forma griega. Es decir, de alguna manera lo está haciendo eterno, que sí había una teofanía, que sí había una manifestación de él. En la forma hebrea es diferente. La forma hebrea sí era preexistente el Mesías, o sea, sí es preexistente el Mesías. ¿Por qué? Porque para ellos preexistencia significa que estaba en el pensamiento del Rey del Universo, y ahí existía ya el concepto, el nombre, el personaje del Mesías en la mente. Como lo hemos puesto hace muchos años, decía yo un ejemplo, decíamos, bueno, Yeshua preexistía en la mente del Rey del Universo, y es como un matrimonio que se casaron y luego al tiempo se embarazan los dos, por decir, pues, aunque la mujer es la que está embarazada, pero el marido contribuyó poniendo la semilla, entonces los dos están embarazados. Y empiezan a planear, primero antes cuando se casan, pues tienen el deseo de tener familia, tienen el deseo de tener hijos, ya existen en su mente la idea de los hijos, ya preexiste en su mente. Ahora, cuando ya está embarazada y ya saben lo que es, entonces empiezan a preparar todo, el cuarto, los pañales, la ropa, todo empiezan a preparar para la llegada de ese bebé o la bebé. De alguna manera así lo ve el judaísmo, que en la mente del Eterno así estaba, de acuerdo a la ideología judía, al judaísmo. Dicen que antes de la creación existía el arrepentimiento, lo que es Teshuvá, y el nombre del Mesías, entre otras cosas, son 7 puntos. Y entonces existía en la mente de nuestro Padre el Mesías, y por eso fue que hizo el mundo. O sea, hizo la creación primero, hizo el mundo, lo que es la tierra donde vivimos, para que el Mesías reinara en esta tierra. Estoy hablando de acuerdo a la teología hebrea del judaísmo, así lo ve. Y es por eso, cuando ustedes leen, ya en esta semana les puse un pedacito de una de las clases y hablé del Salmos de Salomón, que son 18 salmos, pero el número 17 te habla de un rey que de alguna manera es el rey que va a venir, un rey guerrero, un rey político, un rey que va a poner orden, un rey que va a dominar sobre las naciones, sobre los extranjeros, pero es humano, es un ser humano. Es más, así muestra el Salmo 17, que va a ser un humano que necesita ser limpiado, es decir, que pues, si necesita ser limpiado es porque está sucio. ¿Sí? Ha pecado en alguna vez, y como dice los salmos, no hay un justo uno delante de Dios. Todos necesitamos ponernos en paz y estar en paz con Dios, de acuerdo al Salmo, bueno, se me fue, pero así dice, no hay justo ni uno, creo que es el 50 por ahí, 52. Bueno, ahora, de acuerdo a esto de la divinidad, tenemos que ir viendo en qué concepto tú lo vas a tomar. ¿En el judaísmo o en el cristianismo? ¿O vas a hacer la mezcla de que está de moda hoy, donde mezclan conceptos cristianos, conceptos judíos, para hacer un mesianismo? ¿Ok? Y hay una revoltura, y por eso vienen las confusiones. Tú debes decidir qué es lo que vas a creer. ¿Ok? De acuerdo a tus investigaciones debes llegar a una conclusión.
Pero si tú decides creer lo que dice el cristianismo, ok, créelo. Yo no digo que está mal, que no está mal eso, no. Créelo y sé feliz. Y si otro tiene otra manera de pensar y cree en otra cosa, respétalo. Y mejor dile, oye, ¿tú crees eso? Ok, sé feliz, porque vida hay una nada más. ¿Para qué pierdes el tiempo discutiendo? No, que esto, que el otro, ¿qué? ¿Para qué perdemos el tiempo? Estamos platicando aquí. Tranquilos. Hay una parte en la escritura, ahorita vamos a ver otra, voy a poner en la pantalla algo, que habla de Juan 10:30, y hay muchos de ahí lo toman para decir que el Eterno, o nuestro Padre Eterno, Yahvé y Yeshua es uno. Es decir, que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, así lo manejan. Quiero decirte que el punto que es eso, uno de sus bases es esta, Juan 10:30. Okay. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos Ejad. ¿Ok? Y este punto lo tenemos que analizar y lo tenemos que ver entonces, o es en un concepto griego o es en un concepto, ¿cómo se llama? Hebreo. Nosotros tenemos que ir viendo todo esto al punto de lo que queremos ver, ¿ok? De lo que queremos analizar. Cuando dice uno o ejad, dice, ¿qué significa? Y lo estuve buscando no nada más en el Strong, sino en el diccionario hebreo español de este señor Moisés Chávez, que se los recomiendo, muy bueno. Habla de unido, uno, primero, único, unificar, las mismas palabras, una visión. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar como lo que es el matrimonio. El matrimonio son uno. El matrimonio son uno. Son dos personas diferentes, tienen maneras de pensar diferentes, pero cuando toman la decisión de formar una vida juntos, de unir sus vidas en el matrimonio, hacen esto. Son uno. Pero son uno ahora en una visión. Hablando del matrimonio, si no tienen la misma visión, no pueden caminar juntos. Okay. Hablando del matrimonio, se necesita una misma visión, estar en acuerdo. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Torá. No se puede caminar juntos. ¿Puedes poner un buey y un burro a caminar juntos con el mismo yugo? No puedes caminar juntos. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua está diciendo, mi Padre y yo somos uno, en la mentalidad del judío, del judaísmo, del israelita, en ese momento no estaban diciendo, Él es Yahweh, Él es Yahvé o Él es Hashem, que se hizo carne, aquí está con nosotros. No pensaron eso porque si no lo hubieran adorado. No hay un registro ahí que lo hayan adorado o hayan traído algún animalito y lo hayan sacrificado delante de Él porque Él es Yahweh. No hay eso. Porque ellos sabían lo que significa Ejad. Ejad. Somos uno. ¿Sí? Tenemos las mismas palabras. ¿Por qué? Y ahí mismo Juan, que es un libro gnóstico, que es un libro donde te ponen a Jesús de una manera alegórica. Ojo, presenta a Yeshua o a Jesús de manera alegórica. Es un libro alegórico. Ok, bueno. Vemos ahí precisamente en el libro de Juan, pues diferentes puntos donde dice, bueno, el Padre y yo somos uno. Y algo que he leído ahí también en Juan dice, las palabras que yo escucho decir a mi Padre, yo las digo. Entonces significa que está dentro del concepto, en la perspectiva hebrea, en la mentalidad y cosmovisión hebrea, de que Yeshua
no está diciendo sus propias palabras, su propio pensamiento, su propia visión, sino está diciendo las palabras del Padre, que en este caso, en el judaísmo, están, y así lo consideraban en el primer siglo ya, que la Torá, sobre todo la Torá, eran las palabras, era la palabra de Dios ahí representada. O sea, era el plan de Dios para Israel. Ellos comprendían que era la constitución del pueblo de Israel, que fueron desterrados y regresaron y ahora tienen una constitución donde les va a mostrar, la constitución tiene la parte política, tiene la parte social, de cómo tratarse unos a otros, tiene la parte religiosa, ¿ok? Y todo esto centralizado en una sola ciudad que es Jerusalén. Entonces, de acuerdo a la historia, el pueblo de Israel aceptó ya que la Torá venía, que era como palabra de Dios ya, en el año 100 antes de la era cristiana. ¿Sí? Antes no lo habían tomado como tal, simplemente una constitución. Hasta el año 100, fíjense, la Torá, vamos a pensar que se entregó en el año 350 aproximadamente, porque algunos dicen 350, 400 antes de la era cristiana. Se entregó la Torá, se leyó y se empezó a estudiar desde esos tiempos hasta el día de hoy. Pero hasta el año 100 antes de la era cristiana se aceptó como palabra de Dios, no antes. Entonces ya el pueblo entendía eso, ya era un lenguaje la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya para ellos ya habían abrazado la Torá. Hasta el día de hoy la abrazan, bailan con ella, con el respeto, ¿sí? Por supuesto, y la ponen en una vitrina, algunos la besan y pues la toman de alguna manera con mucho respeto. Son tradiciones que así lo han tomado. Pero eso ya fue después del año 100, antes de la era cristiana en adelante. Ha sido un proceso. Ahora, ¿la Torá es su libro sagrado? Sí, es su libro sagrado. Así como la Biblia cristiana es un libro sagrado del cristianismo o el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, aquí hablando de Had, es como el matrimonio que se hace en uno, y el hecho de convivir y pasar tiempo juntos, llega el momento en que piensan igual, llega el momento que tienen, que sus decisiones están dentro del mismo punto. Esa fue mi experiencia, ¿sí? De llegar a pensar igual, de llegar a saber qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que le gusta. ¿Por qué? Porque se llegaron a conocer. El tiempo que viven juntos, las 24 horas, imagínate, durante muchos días, durante muchos meses, durante muchos años, el vivir juntos, desayunar, comer y cenar juntos, conocerse, se hacen uno. Y es lo que Yeshua estaba diciendo, ¿sí? Somos uno, porque Yeshua era un rabino, Yeshua era un maestro de la Torá, y como maestro de la Torá de aquellos tiempos, como todos los rabinos que habían, él la interpretaba y tenía un estilo de interpretación, como otros rabinos. ¿Okay? De acuerdo a los historiadores y los registros que hay, porque algunos me han dicho, entonces Yeshua no existió. No, sí existió. Sí hay evidencias de su existencia. Hay otros escritores fuera, ahora sí que extrabíblicos, que hablan de él, que lo mencionan, porque hubo eventos. Según esto, los historiadores muestran que Yeshua era un maestro muy carismático. Caía bien a las personas, era muy carismático. Y era un influencer, por decir así, de aquellos tiempos. Yo creo que si hubiera tenido Yeshua hoy en estos tiempos su canal de YouTube, pues tuviera más de 3,000 millones de seguidores ahí. Era carismático. ¿Okay? Su manera de enseñar, su filosofía, su ideología en cuanto a la interpretación de la Torá. Bueno, entonces eso es Ejad. No significa que sean lo mismo. Ahora vamos a ver algo. ¿Ya se cansaron? ¿Ya le cortamos o le sigo? Porque quiero mostrarles algo. No, pues ahora se aguantan. Aguántenme unos minutos más. Quiero mostrarles algo que vamos a analizar juntos. Y es algo que precisamente Yeshua dejó su trono para hacerse hombre.
es algo que precisamente lo viene en Filipenses. Sí lo escribió Pablo, esta carta. Y vamos a analizarlo. No significa que digan, no, pues yo tengo el análisis correcto. No. Es un análisis. Haz el tuyo. Y saca tu conclusión. Filipenses 2, del 1 al 11, dice, el objetivo de esta porción es una enseñanza de ética y comportamiento, o sea, viendo el contexto. Dice, tomando como máximo ejemplo la humildad y obediencia, dice, de Yeshua de Nazaret. O sea, la humildad y obediencia de Yeshua y como maestro que impactó en ese tiempo a las personas que lo oyeron. Ahora, Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, ya en el punto hebreo Elohim, Yeshua no consideró la usurpación de ser igual a Yahvé o a Dios, quien lo envió. Ahora, aquí en este punto dice, aunque era Dios, vamos a analizar ese punto, porque de ahí es donde dice, no, Él era Dios, por eso somos uno y Yahweh es Yeshua. No, espérame tantito, espérame. O sea, si lo ves en el contexto greco-romano, tienes razón. Pero si lo vamos a analizar, porque la Biblia hebrea la hicieron los israelitas, ¿sí? La Biblia cristiana también. Eran israelitas, eran judíos. Ahora, y conocían muy bien las escrituras, las conocían muy bien. Yeshua era Dios. Entonces, si Yeshua era Dios, significa que hay dos dioses. Entonces aquí viene la reinterpretación, mis queridos, ojo. Porque como dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es único, entonces se tiene que acomodar, o la interpretación. Vamos a ver qué dice Isaías 59. No, yo no sé de dónde saqué el 59, es Isaías 45, mis queridos. Isaías 45. Por cierto, voy a hacer otra vez un comercial. Yo les invito a que me sigan en los podcasts, porque hay podcasts que no pongo aquí en YouTube, comentarios, voy a estar poniendo más cosas en podcast, ¿sí? Que no van a estar aquí en YouTube. Sígueme ahí en los podcasts. Estamos en iVoox, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast y en otras 10 transmisoras de podcast en Europa, que yo ni conozco, pero ya me di cuenta que tienen ahí registrados mis podcasts. Y ahí voy a dejar mi blog para que tú escojas el que más te guste, algunos en donde quieres escuchar estas enseñanzas. Acuérdate, no todas las enseñanzas que están en YouTube las enseñanzas que están en los podcasts no están, muchas de ellas no están en YouTube, muchas de ellas. Entonces te invito, sígueme en los podcasts, ahí dale me gusta o algo para que nos ayudes a promover esto. Bien. Dice, Yeshua era Dios. Nos quedamos en Isaías 45, 9. A ver qué dice. Dice, hay del que contiene, 45, 9. Hay del que contiende con su hacedor. Hay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro reclama al alfarero? Fíjate lo que haces, tu vasija no. Algo no está bien, yo creo que, a ver, déjeme corroborar algo. Es 43, mis queridos, voy a rectificar. Dice, a ver, no sé qué hice yo aquí, yo creo que sí me equivoqué. Hay uno donde, a ver, un segundo, donde habla yo soy y nadie más que yo. A ver, un segundo. Ya ven que pues nos equivocamos y yo creo que aquí me equivoqué porque no es lo que yo quiero leer. 44, 45, 46. A ver, es 46.
46, 9 y 10. Ahí corrijan. 46, 9 y 10 dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. O sea, yo soy Elohim. ¿Sí? Para los que les gusta usar así, bueno, yo soy Elohim. Dice, y no hay otro. Yo soy Elohim, o yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. No hay nadie igual a mí. Bueno, entonces, si no hay otro, entonces, ¿cómo es que dice aquí Pablo que aunque era Dios? Entonces, por eso viene ahí la reinterpretación. Es que Yahweh o Yahvé era Yeshua y Yeshua era Yahvé. Era Yahvé. Ah, bueno. Entonces significa que Yahvé encarnó en un ser humano, como lo hicieron los egipcios, como en la teología egipcia, como sucedió en la más bien mitología egipcia y la mitología griega, entre otros, donde los dioses encarnaban en un ser humano. Entonces estamos hablando de eso, de que Dios encarnó, y quiero decirte que hay ideologías religiosas donde aseguran que Dios encarnó. Entonces, si Dios encarnó, significa que murió. O sea, hay mucha confusión. Yo me hago muchas preguntas en cuanto a esa ideología. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios, y aquí ya no las cambia, dice, por eso Dios, quien es Yahvé, exaltó a Yeshua. Bueno, si Yahvé es Yeshua y Yeshua es Yahvé, entonces se exaltó a sí mismo. Por eso Dios exaltó a Yeshua. Aquí nos está mostrando que Yahvé no es Yeshua ni Yeshua es Yahvé, porque no se puede exaltar a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que está transmitiendo Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aunque era Dios. ¿Qué significa, Pablo? Nos estás confundiendo, brother. Bueno, aquí mismo en Juan 13, 16 al 17, dice, ningún mensajero, o sea, emisario, es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Yo creo que aquí es el punto que muchos no han entendido. Emisario. Un emisario. O sea, un rey, por decirlo así, puede mandar a un emisario, y este emisario va en el nombre del rey. Pero fíjense, estoy poniendo el rey más arriba y el emisario acá abajo. Entonces dice, ve a tal lugar y di esto. Sí, señor. Él viene en el nombre del rey, y es como si el rey estuviera ahí, es como si el rey lo estuviera diciendo, porque es su emisario. Pero este emisario no es más que el rey. Entonces, pongámonos, aquí ya la misma Biblia cristiana nos está dando información. Recuerden que son judíos los que escribieron, y ellos lo tienen claro, un emisario. Ahora, por decir, el ángel que, de acuerdo al relato del relato del Éxodo, nos muestra que fue un ángel el que el Eterno envió, nuestro Padre Eterno envió con los israelitas que estaban en Egipto, y que este ángel habló en el nombre del Padre Eterno, del Rey, y que este ángel tenía facultades de tomar decisiones porque fue enviado, y porque el Rey, lo estoy poniendo de este lado, el Rey puso su nombre en él. Ahora, este ángel, este enviado, este emisario, ¿era Yahvé? No, era un ángel, un personaje, pero representó a Yahvé, habló en el nombre de Yahvé, tomó decisiones en el nombre de Yahvé. Por eso le dice, según el relato, le dice a Moisés, pórtense derechos porque el ángel puede tomar decisiones y acabar con ustedes. ¿Por qué? Porque se le delegó una autoridad a este emisario. Y por eso Yeshua está diciendo, ningún mensajero es más del que lo envió. Vamos a decir más al rey. Ningún mensajero es más que su rey. Bueno, regreso al punto. Entonces, aunque era Dios,
Ahora vamos a decir aquí Elohim. Dice también el relato del Éxodo que le dijo nuestro Padre Eterno a Moisés: tú vas a ser Dios delante del faraón. Ahora, para un israelita, para eso ese concepto no es problema. Porque ellos saben lo que es un agente de Dios, un emisario, un representante. ¿Qué significa? Que está Moisés, está el rey del universo, y le dijo: mira, tú vas a ser Dios para él, tú vas a ser Elohim. Yo voy a poner mi nombre en ti, y tú vas a poder tener esa autoridad, tú vas a hablar en mi nombre, tú me vas a representar. Ahora, ¿Moisés era Yahvé y Yahvé era Moisés? No. Moisés, de acuerdo al relato, fue enviado con una misión y por eso le dijo: tú vas a ser Dios. ¿Ok? Aquí, aunque era Dios, dice aquí 2:6, no significa que era Yahvé mismo encarnado. No significa eso. Significa que Yeshua tenía una misión, que Yeshua, Dios puso su nombre en él para poder hacer esa misión que tenía que hacer. Una misión, así como Moisés fue un ser humano y Yeshua fue un ser humano y la unción de Dios estaba sobre Moisés y la unción estaba sobre Yeshua. Pero eso no hace que Yeshua sea Dios en esencia, en atributos, sino que era un representante, un emisario. Y ese es el concepto que tenemos que ver. O lo vas a ver como lo ven los judíos, o lo vas a ver, o sea, la Biblia hebrea, o lo vas a ver como lo ve la Biblia cristiana, grecorromano. Es tu decisión. Y si tú dices: yo lo voy a ver como lo ven los cristianos, está bien, sé feliz. Acuérdate que siempre digo eso: sé feliz. ¿Por qué Yeshua de Nazaret era Elohim? Bueno, lo acabo de explicar. Dice: porque Yahvé puso su nombre Yeshua para que actuara y hablara en su nombre, como si Yahvé mismo lo hiciera. Por eso fue enviado, según la Biblia cristiana. Ahí nos está diciendo que él fue enviado. De hecho, el que da más información de esto es el evangelio alegórico gnóstico, que es Juan. ¿Sí? El Padre y yo somos uno, nadie es más que su emisario. ¿Ok? Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, el único Dios, diciéndolo Yeshua de acuerdo al evangelio. Dice: y en Yeshua, por decir en él, en que tú has enviado, emisario, enviado, representante. O sea, vas a encontrar sobre todo el libro de Juan, aunque es gnóstico, aunque es muy así elevado, muy espiritual, muy alegórico, quiero decirte que nos está dando pistas, ¿sí? Aunque el mismo evangelio se contradice, porque primero dice que es preexistente y todo, al primer capítulo, pero más adelante dice otra cosa. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan, estos filólogos dicen que por lo menos fueron entre 2 y 3 autores diferentes, el evangelio de Juan. ¿Ok? Entonces tienen diferentes contextos. De acuerdo al concepto de emisario, que significa agente de Dios. Bueno, ya lo acabo de explicar. Yeshua de Nazaret, siendo Elohim, un emisario, teniendo el espíritu de Yahvé sobre él, se comportó con humildad a nivel de cualquier hombre, no se sintió superior a nadie, solo buscó servir, ayudar. Yeshua fue un ser humano, un rabino, que hizo también la función de profeta. ¿Ok? Fue un profeta de su tiempo. No fue Yahvé encarnado en Yeshua, porque sería la misma filosofía religiosa de los egipcios y griegos, como lo he estado mencionando. Tan solo Hechos 10:38, que se escribió el libro de los Hechos aproximadamente en el año 120 aproximadamente, dice, casi fueron 40 años después que el escritor anónimo de Lucas escribió, 40 años después. Me refiero a Yeshua de Nazaret, dice, como lo ungió Dios, con espíritu de santidad y con poder. Y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, que es un adjetivo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Acuérdense que diablo es un adjetivo, alguien que se opone. Fue ungido como profeta para hablar de parte de Dios y para hacer el bien
pero no fue ungido como rey de Israel. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver. Oye, Yeshua era Mashiach, era Mesías. Yo contesto, ¿en qué aspecto? Porque de acuerdo a la ideología y el judaísmo, Mesías, y la Biblia hebrea dice, es el rey, la parte política, un sacerdote, la parte religiosa, la parte del templo, es un sumo sacerdote o un profeta. Y también se considera a los patriarcas como ungidos, a los patriarcas de Israel, que son 3. De acuerdo a los escritos, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, de estos 3 ungidos, la pregunta es, ¿de cuál es? Aquí nos está mostrando Hechos que Yeshua fue ungido, y de acuerdo a esto fue ungido como un profeta. ¿Por qué? Porque anduvo haciendo el bien, anduvo hablando la palabra, pero no fue ungido como rey en la parte política. Si tú quieres saber cómo ven o qué esperan en el judaísmo a un Mesías político, guerrero, a un rey que va a venir a gobernar desde Jerusalén sobre las naciones, lee ya está en la biblioteca que tenemos de Ministerio 710. De hecho, agradezco a las personas que han entrado y que también están compartiendo sus libros, porque ese grupo que tenemos de Ministerio 710, los libros, no es un grupo de debate para hablar temas, no. Es un grupo donde vamos a compartir libros. Vamos a compartir libros, juntos nos vamos a enriquecer para que todos tengamos acceso y podamos estudiar y investigar, ¿ok? Entonces, Yeshua, vengo al punto otra vez, Yeshua fue ungido de acuerdo a esto, como un profeta, de acuerdo a esto lo ungió Dios. ¿Cuándo? No sabemos. Simplemente Dios lo ungió y empezó a hacer el bien, de acuerdo a los relatos, de acuerdo a los evangelios, que nos habla de los milagros, de las sanidades, de todo lo que él hizo, lo que habló, como un profeta, unción como profeta. Que después interpretaron que en su resurrección se fue al cielo y que ahora está como sumo sacerdote en el cielo, donde está el templo celestial. Esa es una interpretación, ¿sí? Pero no hay nada. ¿Qué es lo que están esperando los judíos? Los judíos están esperando aquí un Mesías político guerrero, un Mesías que va a ser el rey, que va a ser ungido como rey. Por favor, lean, ya por eso dije que ya está en la biblioteca de Ministerio 710, el libro, el Salmo 17. Son 18 salmos, los de Salomón. No lo escribió Salomón, aclaro, así le pusieron, pero se escribió en el año 60, antes de la era cristiana. Salomón vivió en el año 950 aproximadamente, en esas fechas. Entonces no lo escribió Salomón. Entonces estamos viendo cómo estaban esperando a un Mesías y cómo lo esperan ahora, qué tipo de Mesías están esperando, ¿ok? Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿tú crees que Yeshua es el Mesías? ¿Cuál? ¿De qué tipo? ¿Sacerdote, profeta o rey? Un político guerrero. Yo podría contestarte por la evidencia que está en la Biblia cristiana, fue un profeta. Fue ungido como profeta. Dios lo respaldó de acuerdo a los relatos que tenemos en la Biblia, sobre todo en los evangelios. Vemos que hizo muchas cosas impresionantes. Dios lo respaldó como profeta. Punto. Mesías, ungido, Mashiach como profeta. Pero rey, no. Nadie. ¿Quién lo ha ungido como rey? De acuerdo al protocolo que está y la costumbre que está en el judaísmo, en Israel, en el antiguo Israel, no fue ungido como rey. Ok. Bueno, eso es importante, que nosotros, a veces la misma religiosidad nos ciega, como a mí me cegó. Yeshua ya es Mesías, hasta dicen Yeshua HaMashiach, el Mesías, sí, pero un profeta. Un rey no es todavía. Ok. El Mesías que esperan es un Mesías guerrero. Y bueno, ya para terminar, para retumbar esto, Dios mío, a ver si no me apedrean. Pero bueno, ya les dije que hay 80 evangelios y nada más escogieron 4, de acuerdo a la conveniencia de la Iglesia Católica Romana.
Yeshua fue un rabino del primer siglo de esta era cristiana, según los evangelios. Apócrifos dice en el versículo 32 y 55b, dice que tuvo esposa. María Magdalena, dice, pues ella, su esposa, pues constantemente la besaba en la boca. Pues si era su alumna y la estaba besando en la boca, dice, pues qué confianza. Sí. Ahora, ¿Yeshua era un ser humano? Sí. Era un rabino. Y de acuerdo a las tradiciones de un rabino, tenían que estar casados y tener hijos, normal como todos. Que hay una especulación, ojo, que no hay una especulación, porque esto es una evidencia de los evangelios. Tienen que leer Felipe, hay un libro que se llama Los Evangelios de Antonio Piñero. Él lo único que hizo fue redactar los evangelios apócrifos y ponerlos. Hace una pequeña introducción en cada evangelio en cuanto a historia, en cuándo se escribió y todo. Y de ahí pone el evangelio como viene en los escritos antiguos, las copias antiguas que hay, que están guardadas allá en Alemania, porque de hecho no todas las tiene el Vaticano. Algunos dicen que todo lo tiene el Vaticano, no es cierto. Y ahí, en ese libro, parece que ya está en la biblioteca. Y ustedes van a ver ahí en estos capítulos, búsquenlo, y van a encontrar lo que dice, es impresionante. Entonces, si hay este registro, el de Tomás, también hay que leerlo, el de María Magdalena, que no lo escribió María Magdalena. Vemos que Yeshua era un hombre, aunque no dice que era su esposa, pero bueno, te da a entender el hecho que dice que se apartaban para enseñarle y que la besaba en la boca, pues o era su novia o era su esposa. Pero conociendo la cultura y las tradiciones rabínicas, seguramente era su esposa. ¿Ok? De acuerdo, esto es evangelios. Apócrifos, no me vayan a apedrear. No, yo no estoy, simplemente te estoy diciendo lo que está escrito en estos evangelios apócrifos. ¿Ok? Entonces, aquí es otra prueba de que Yeshua era Yahweh. Entonces, o sea, pues no. Porque si es así, imagínate, como dice Mateo, que Dios embarazó a Miriam. Ok, y vamos, que encarnó en Yeshua y luego anda con esta mujer. O sea, ¿qué ondas? O sea, es una revoltura. O sea, analízalo, por favor, usa tu cabecita. Por favor. Por eso hay que analizar, no se vayan con la finta. Por eso algunos hermanos aquí me han puesto de Ejad, del movimiento que hay ahorita Ejad. Él me puso Erejad. Pues bueno, así lo puso este amigo, no recuerdo cuál es su nombre. Pero pues analícenlo. Conclusión: Yeshua no es Yahvé, ni Yahvé es Yeshua. Yeshua no es Dios. Los evangelios canónicos tienen una gran influencia egipcia en la infancia de Yeshua. Hay un libro, el ex sacerdote Yugari Pujol, muy buenas aportaciones tiene él de sus investigaciones. Bueno, con decirte que los excomulgaron a él por tener esto. A mí también me excomulgaron por enseñar la verdad. No fui sacerdote. Claro. Ay, ¿era sacerdote? No fui sacerdote. Yeshua fue un rabino. Por eso el relato de Felipe tiene base en sus costumbres rabínicas. Yeshua pudo haber tenido hijos, no hay registros, aunque no se menciona en estos evangelios apócrifos, como tampoco se menciona de Pablo si tuvo hijos, Pedro si tuvo hijos. Pedro tenía suegra, por eso negó 3 veces a Yeshua, porque la sanó, pero no habla de sus hijos. Entonces, si tenía suegra, estaba casado, es muy posible que tenía hijos, porque una de las cosas que tienen los israelitas es procrear, llenar la tierra, porque es un mandamiento, ¿ok? Es un mandamiento tener hijos. Dice, como tampoco se menciona ninguno de los apóstoles. Alguna bibliografía que yo puedo recomendar, érase una vez de Jesús el egipcio. Hay otra manera que se llama Jesús 3000 años antes de Cristo, de Yogari Pujol, también del doctor Antonio Piñero. Hay más libros, de hecho en la biblioteca tengo otros autores acerca del Nuevo Testamento muy buenos. Todos los evangelios, eso se los recomiendo. Es el que yo les decía, donde viene el de Felipe y todo.
aproximación a Jesús histórico, el otro Jesús, existió Jesús realmente y Jesús y las mujeres. Entonces hay investigaciones muy buenas, muy buenas. Hazlo, investiga, checa otras fuentes, otros autores y llega a tu conclusión. Bueno, pues creo yo que ya hasta este punto vamos ahora sí que aprendiendo lo que estamos viendo.